Nos acompaña a esta hora el doctor Carlos Sánchez Berzaín, politólogo, máster en Ciencia Política y Sociología. Además es el director del Instituto Interamericano para la Democracia. Doctor Berzaín, está en pantalla. Bienvenido. Buenas tardes. Mucho gusto, buenas tardes. Es un gusto siempre. A propósito de la presentación de este investigador Douglas Farah, ¿cuáles son esos hallazgos que le permiten a este investigador, doctor, activar esa peligrosa alerta? No hay Estado de Derecho o no habría Estado de Derecho en 4 provincias de Argentina. Bueno, primero, Farah es un investigador de amplia experiencia, asentado en Washington, conocido por sus trabajos sobre lo que es el crimen organizado, el Estado de Derecho, la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo. Es además un periodista premiado. Y en esta ocasión ha preparado un estudio a propuesta del Inter-American Institute for Democracy para hacer un análisis del Estado de Derecho de la Argentina federal. Ustedes saben que Argentina es un país bajo el sistema federal que tiene estados que denomina provincias. Y en varias de esas provincias, se han estudiado 4, Formosa, Santiago del Estero, Chaco y Catamarca, no existen las condiciones de democracia. Los elementos esenciales de la democracia, de acuerdo a la Carta Democrática Interamericana, son el respeto a la libertad y los derechos humanos, el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de Derecho, la separación e independencia de los poderes públicos, la libre organización política y la celebración de elecciones periódicas, libres, justas, fundadas en el sufragio universal como expresión de la soberanía popular. Pues la investigación de Farah presenta una demostración de que en Formosa, Santiago del Estero, Chaco y Catamarca existen sistemas feudales en los cuales los gobernadores duran en sus funciones 30 años, 20 años, cerca de décadas, y manipulando el sistema de la democracia. Concentran todo el poder, hacen desaparecer la separación e independencia de poderes, y en función de eso alteran las leyes federales, las leyes estatales, y hacen desaparecer lo que se llama Estado de Derecho, que no es otra cosa, el cumplimiento de la ley para garantizar los derechos humanos y para garantizar la libertad. ¿Y por qué subsisten, por qué sobreviven por décadas estos gobiernos provinciales, estos gobiernos estatales en la Argentina? Porque esos estados, esas provincias, Formosa, Santiago del Estero, Chaco y Catamarca, tienen representantes, senadores y diputados en el Congreso Federal en Buenos Aires. Y los gobiernos coaptan ese apoyo y lo administran a cambio de prebendas a la provincia, que suponen tolerar estos excesos. Esto se ha instalado básicamente en el gobierno de los Kirchner. Empezando este siglo, se ha reafirmado esta situación de la tolerancia y la complicidad del gobierno federal con los gobiernos feudales de las provincias, y pese a que ha habido un esfuerzo para terminar con eso en el gobierno de Macri, por necesidad de votos, por gobernabilidad, también ha caído en eso, y la advertencia de Douglas Farah es que el gobierno del presidente Milei podría estar en el mismo rumbo. Ahora, este fenómeno que se presenta en la Argentina y que estudia el caso argentino no es solamente argentino, sucede en toda América Latina. Está pasando en México, donde la situación es inclusive peor, con estados dentro de la Federación Mexicana que son narcoestados y que están bajo el control de grupos del narcotráfico. Está pasando con grupos criminales que controlan algunas partes de territorios en el Ecuador. Hay una presencia guerrillera y terrorista en Colombia que acontece lo mismo. Entonces, lo que estamos presentando mañana en el foro en la Universidad Austral de Buenos Aires, con la coparticipación de la Florida International University, del Latin American and Caribbean Center de Estados Unidos, es una señal para decir, miren, gobierno argentino, ciudadanos argentinos, instituciones argentinas, pero también democracias de América Latina, hay un tema que, más allá de que tenemos democracia a nivel de país, hay provincias, hay estados dentro de nuestros países donde la democracia ha desaparecido. Por eso el segundo panel es un panel presidencial que va a estar dirigido por Daniel Haddad, el presidente de Infobae, y al que van a asistir el expresidente de Argentina,
Macri, Mauricio Macri, el expresidente del Ecuador, Yamil Maguad, la ex vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez, el ex vicepresidente de la Argentina, Carlos Zucauf, y el expresidente del Ecuador, Lenín Moreno, para que ellos den una visión regional de un problema que hay que empezar a mirar porque 30 años de un gobierno estatal, de un gobierno provincial, sin Estado de Derecho y con la tolerancia del gobierno central y de varios gobiernos centrales, es una cuestión que afecta a la democracia. Señor Sánchez, en cuanto a esto del peligro de los feudos, en sus palabras, ¿por qué cree que este es un problema que todos conocen, pero del que nadie quiere hablar o a veces no se atreven a hablar? Porque los feudos son un gran negocio y además son peligrosos. Esos feudos se constituyen prácticamente en pequeñas o grandes organizaciones criminales. Reportajes del periódico La Nación, reportajes del Clarín en la Argentina han presentado a Formosa, Santiago del Estero y estas otras provincias, por ejemplo, como portaaviones del narcotráfico. Ahí se cometen todo tipo de delitos. Son lugares donde la propiedad privada no tiene ninguna garantía porque se forman grupos vinculados al poder provincial que se apropian de pequeñas, grandes extensiones de terreno. La usurpación de la propiedad privada es la regla. En Santiago del Estero, Interamerican Institute for Democracy ha conocido desde hace más de 3 años la usurpación que ha perpetrado el presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Santiago del Estero contra una pobre familia de campesinos, como consecuencia de la cual el campesino afectado ha muerto. Y eso permanece en la absoluta impunidad. Y como esos ejemplos, en más grande o en más chico, esto se replica. Y ya le digo, no es solamente la Argentina. Entonces, la visión del Interamerican Institute for Democracy en su misión de promover y defender el Estado de Derecho, defender la libertad, la democracia, los derechos humanos, es además de mirar país por país, mirar lo que está pasando dentro de cada país. Y este es un principio porque este mismo foro que estamos haciendo mañana en Buenos Aires lo vamos a replicar el mes de octubre en el Congreso de los Estados Unidos en inglés para desde el hemisferio norte ya también poner en evidencia la problemática con un nivel académico muy serio, que es el estudio de Douglas Farah, y con el respaldo de instituciones académicas como la Florida International University, la Universidad Austral, y la participación de académicos como profesores de la Universidad Torcuato Di Tella de la Argentina y otras entidades que no tienen ningún interés político partidista, sino un interés de defensa institucional. ¿Está América Latina, doctor Sánchez Berzaín, más cerca de una restauración democrática o de un nuevo ciclo de autoritarismo? No, América Latina está saliendo de un ciclo de dictaduras que está caracterizado por el socialismo del siglo XXI, que marca la expansión de la dictadura de Cuba en las Américas a partir de la llegada de Hugo Chávez al poder en 1999. Al finalizar el siglo pasado, las Américas tenían una sola dictadura que agonizaba, que era la de Cuba, pero llega Chávez y le entrega a la dictadura de Cuba todo el petróleo venezolano para que juntos Hugo Chávez, Fidel Castro y Luis Ignacio Lula da Silva formen lo que se llama en inicio el movimiento bolivariano, que hoy es el socialismo del siglo XXI, Castro-chavismo, y empiecen a liquidar, a presionar y a destrozar la institucionalidad democrática. El siglo XXI empieza con el derrocamiento de Yamil Maguad a 12 días de que él dolariza el Ecuador. Sigue con el derrocamiento de Fernando de la Rúa en la Argentina, prosigue con el derrocamiento de Sánchez Lozada en Bolivia, continúa con el derrocamiento de Gutiérrez en el Ecuador, y en medio de eso derrocan al secretario general de la Organización de Estados Americanos a las 2 semanas de que fue elegido Miguel Ángel Rodríguez, el expresidente de Costa Rica. Y se apoderan de la Organización de Estados Americanos con Insulsa por 10 años, consiguiendo los votos del Petrocaribe a través del soborno de petróleo por votos. Y eso ha puesto en crisis a la Organización de Estados Americanos, una crisis que hemos visto recrudecer la semana pasada, cuando el vicesecretario de Estado de los Estados Unidos le ha dicho a la Organización de Estados Americanos en su propia asamblea
que o la Organización de Estados Americanos defiende la democracia o básicamente va a tener que desaparecer junto con las dictaduras a las que sostiene. Y en esa dinámica estamos viviendo un momento de recuperación de la democracia donde hay el impedimento de los gobiernos paradictatoriales, que son gobiernos elegidos en países democráticos, en democracia, pero que sus gobernantes son sirvientes de las dictaduras porque deben a las dictaduras el haber llegado al poder. Y uno de esos gobiernos es Petro en Colombia, el otro es Sheinbaum en México, el otro es Lula en el Brasil y el otro es Xiomara Castro en Honduras. Esos gobiernos paradictatoriales cumplen el papel de entorpecer la liberación de los pueblos que están sometidos bajo dictadura, que son Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia. En pantalla, el doctor Carlos Sánchez Berzaín, politólogo, máster en ciencia política y sociología, además director del Instituto Interamericano para la Democracia. Gracias, como siempre, por compartir con nosotros. Éxito en ese foro. Gracias, muy amable. Buena tarde.